Floricanto presenta Día a día, alimentándonos de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. 14 de enero, segundo domingo del tiempo ordinario. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús, que pasaba, dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia él y viendo que lo seguían les preguntó: «¿Qué buscan?». Ellos le contestaron: «¿Dónde vives, Rabí?». Rabí significa maestro. Él les dijo: «Vengan a ver». Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas», que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. ¿Cómo es la voz de Dios? ¿Sigue llamando hoy en día? A veces quisiéramos que el Señor nos hablara claramente y nos manifestara su voluntad sobre tantas cosas, sobre la sociedad, sobre la iglesia, sobre nuestra propia persona, sobre el dolor y el sufrimiento. Pero quisiéramos que su voz se acomodara a nuestros caprichos y a nuestros intereses. La voz de Dios siempre es diferente, siempre va a lo interior, siempre es cercana. Quizás nos pase como a Samuel, que a pesar de que duerme en el templo, cuando Dios le habla no reconoce su voz y la confunde con la del sacerdote Elí. Dios sigue hablando, Dios sigue llamando. Ojalá que hoy nos atrevamos a decir: «Habla, Señor, tu siervo te escucha». Hay encuentros que cambian la vida y transforman a las personas. Hay encuentros que parece imposible no haberlos tenido antes porque se dan de una manera tan íntima y personal que pareciera que toda la vida los estuviéramos esperando. En el Evangelio de hoy, Juan nos relata el encuentro de los primeros discípulos con Jesús. No es la narración periodística de un encuentro, sino la narración de un momento que ha transformado la vida y que después puede ser narrado en detalles y símbolos que en un primer momento pudieran pasar inadvertidos. Encontramos muchos elementos simbólicos que describen toda la persona de Jesús. 2 discípulos de Juan escuchan a su maestro expresarse sobre Jesús como el Cordero de Dios y sin preguntas o vacilaciones, con la misma ingenuidad que el joven Samuel que hemos contemplado en la primera lectura, siguen a Jesús. Es decir, se disponen a ser sus discípulos, lo que implicaría un cambio definitivo para sus vidas. ¿Por qué siguieron a Jesús? ¿Simple curiosidad? ¿Qué les impactó más? Ciertamente la presentación que hace Juan Bautista diciendo que Jesús es el Cordero implica toda una tradición muy viva en la cultura judía, pero esto no parece ser el motivo de su seguimiento. Al verlos, Jesús entabla un diálogo con ellos. ¿Qué buscan? Como cuestionando hasta dónde están dispuestos a seguirlo. Cuando ellos responden: «¿Dónde vives, Rabí?», realmente están preguntando: ¿dónde te manifiestas como eres? ¿Cuáles son los ámbitos propios donde te podemos encontrar? Jesús simplemente les dice: «Vengan y lo verán». Estos buscadores desean entrar en la vida del Maestro, estar con Él, formar parte de Él. Y Jesús no se protege guardando las distancias, sino que los acoge y los invita a su morada. Este gesto simbólico se ha comentado siempre
como una de las condiciones de la evangelización. No basta dar palabras sino hechos, no teorías sino vivencias, no hablar de la buena noticia sino mostrar cómo la vive uno mismo. O sea, la evangelización no tiene que ser una lección teórica, sino un testimonio. El evangelizador no es un profesor que da una lección, sino un testigo que ofrece su propio testimonio personal. Días pasados, en la cárcel, uno de los presos me comentaba: hasta ahora que estoy preso y entre los presos, he encontrado a Jesús. Y mira dónde lo vine a encontrar: entre los despreciados del mundo. Hoy también a nosotros Jesús nos dice que para conocerlo se necesita experimentar dónde Él vive, en su palabra, en su Eucaristía, en la vida de los pobres y sencillos. La pobreza y sencillez siguen siendo el ámbito de Jesús. Solo quien quiere permanecer ciego no lo puede descubrir. Quizás tengamos miedo de encontrarnos con Jesús y prefiramos declarar su muerte o su extinción. Pero ahí sigue Jesús, viviendo muy cerca de nosotros, compartiendo la vida, es más, amándonos, aunque nosotros no queramos reconocerlo. Nada puede sustituir la experiencia de fe personal, honda e íntima, de donde nacerá el deseo de seguir e imitar a Jesús. El culmen del proceso cristiano está en la experiencia de Jesús, como aquellos discípulos que fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con Él ese día. El impacto de la vivencia del testimonio conmueve a los discípulos y ellos se convierten en mensajeros que atraerán a nuevos discípulos. A Pedro hasta el nombre le cambia para indicar la profundidad de este encuentro. Seguir a Jesús, caminar con Él, no puede hacerse sin haber tenido una experiencia de encuentro con Él. Pero también, una vez encontrado Jesús, no podemos continuar con nuestra vida gris e indiferente. Encontraremos un verdadero impulso y una nueva fuerza para servir a los hermanos al estilo de Jesús, para dar a conocer con obras más que con palabras su persona y su vida. Será urgente convertirnos en misioneros de su Evangelio. Ciertamente la vida actual está llena de ruidos, de prisas, de sonidos que se intercambian, que nos ensordecen. Pero eso no nos da derecho a decir que Dios no habla hoy. Cuando Samuel escuchó el llamado de Dios, se dice que en aquel tiempo la palabra de Dios era escasa. Y uno se pregunta si la palabra de Dios es escasa o nosotros estamos tan sordos que no queremos escucharla. Perdemos la capacidad del silencio, la capacidad de escuchar en nuestra interioridad la voz de Dios que nos habita. Dios puede continuar siendo aquel desconocido en el cual estamos inmersos y rodeados por su amor. Hoy debemos hacernos una serie de preguntas y disponer nuestro corazón para responder sinceramente al Señor. ¿Estoy dispuesto a reconocer a Jesús en mi vida cotidiana y permitir que trastoque mis intereses más profundos? ¿Puedo, como Pedro, no solo cambiar mi nombre, sino mis actividades y prioridades? ¿Estoy dispuesto a tener un encuentro profundo con Jesús? ¿Qué medios estoy poniendo para que esto pueda realizarse? Señor Jesús, ven también hoy a mi corazón. Ven, muéstrame dónde vives. Cámbiame el nombre, cámbiame la historia, cámbiame el rumbo. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.